Los menores de edad deben estar acompañados por un adulto responsable. Canal Universitario presenta. Muy buenas noches, amables televidentes. Estamos iniciando el teste del programa institucional de Sintrencali, que todos los martes tiene para entregarles a ustedes información alrededor de lo público. Hoy, como todos estos martes, nuestra mesa de trabajo está atenta para analizar, para debatir, para profundizar, para conocer lo que está pasando alrededor de nuestras empresas municipales de Cali, recordando que nuestra empresa municipal o nuestras empresas municipales en Cali es la empresa más importante del suroccidente colombiano, que en otros momentos, en otros tiempos, esa empresa sirvió como fundamento, como base, como principio para el desarrollo de Santiago de Cali. Recordemos que empresas municipales dejaba réditos, muchos réditos, que permitieron la inversión social, más que en algunos momentos que de esa inversión de cemento, la inversión social en la ciudad de Cali creció. El sector de Agua Blanca creció, el distrito de Agua Blanca creció gracias a esos aportes de las empresas municipales de Cali. También recordar que hace 3 meses las empresas municipales fueron devueltas a la municipalidad, a Santiago de Cali. La superintendencia del señor presidente la devolvieron a finales del mes de junio. Llega a las empresas municipales a la ciudad de Cali, pero genera gran preocupación. Uno de esos temas es una deuda de 1.4 billones de pesos que debemos pagar los caleños a partir del año 2015-2016, cifras, valores que van a afectar la parte financiera de las empresas municipales de Cali. Sumándole a eso, otros dineros que el Consejo permitió que se le vayan a sacar a las empresas municipales para el desarrollo de las megaobras. Eso nos permite determinar que las empresas municipales de Cali siguen intervenidas. Hay muchos factores. Y la semana pasada se dio un importante debate en el Consejo Municipal, un debate donde estuvo el presidente de Sintrencali en compañía del vicepresidente del secretario general de la organización sindical y el secretario general en compañía del secretario del presidente, Jorge Iván Vélez. Dieron una gran discusión y se sacaron a relucir cosas importantes. De esos hechos es lo que se viene diciendo desde hace muchos años por parte de la administración y de la gerencia de empresas municipales de Cali. Es que el componente de telecomunicaciones era obsoleto, no servía, ese componente tocaba capitalizarlo, entendiendo como capitalización era la venta, la entrega a particulares. Pero de manera sorpresiva, una nueva gerente de telecomunicaciones, una mujer de 40 años, con formación en el tema de la ingeniería industrial, con formación de especialización de la Universidad de los Andes y conocedora del tema de las telecomunicaciones, en este debate de control que se le hace a las empresas municipales, asegura que el componente de telecomunicaciones, a pesar de que tenga, digamos que algunas descompensaciones en su diseño, en su integralidad, es un importante componente. Importante componente que permite dar una gran batalla en el tema de telecomunicaciones en la región, sin dejar de lado que competimos con transnacionales, empresas grandes que no se compiten a nivel de Colombia, sino que se compiten alrededor del mundo. Pero esta dama ha dicho en el debate de control de las empresas municipales que las empresas municipales se deben de convertir en la fortaleza, en la plataforma de las telecomunicaciones para el Pacífico, entendiendo el Pacífico desde Buenaventura, como lo dice ella, hasta las costas de Brasil. Eso sorprende después de este trabajo, de esta discusión y de sentar nuevamente Sintrencali su posición frente al tema de telecomunicaciones. Pues esto nos lleva de manera obligada a que el tester hoy dedique tiempo a que conozcamos qué ha pasado con esos 13 años, qué ha generado este control, este debate de control político que se le ha hecho pues a las empresas municipales, a sus componentes de energía, acueducto de alcantarillado y a su componente de telecomunicaciones. Y ese es el tema que vamos a desarrollar hoy.
con la presencia de los protagonistas de ese debate, el presidente Jorge Iván Vélez Calvo, a quien saludamos. Jorge Iván, buenas noches. Alex, tengo usted muy buenas noches para todos los televidentes. Muchas gracias por esta invitación que nos hace, ¿cierto?, en este programa tan importante que cada 8 días venimos a discutir temas de ciudad, temas de lo que le pasa a las empresas públicas municipales de Cali, qué más que hablar de ella en el marco de más de 120 días de la devolución de las empresas nuevamente a la ciudad de Santiago de Cali. Y con nosotros el secretario general de la organización sindical Sintra en Cali, Carlos Arbey Rodríguez. Carlos Arbey, buenas noches, bienvenido. Noche fría, pasada por lluvia en la capital del Valle del Cauca, y ustedes han hecho el esfuerzo por acompañarnos. Alex, muy buenas noches al presidente Jorge Iván Vélez, buenas noches a toda la audiencia que hasta ahora nos ve a través del canal Universitario, a los trabajadores y las trabajadoras de empresas municipales de Cali, los afiliados a Sintra en Cali y a la opinión pública en general, para discutir acerca del debate de control político que se hizo en la Comisión de Institutos, que pareciera uno, inclusive lo manifesté al inicio de mi intervención, un poco a destiempo, porque parece esa es la rendición de cuentas que debió haber hecho el gobierno nacional en la intervención de empresas municipales de Cali, y 3 meses después se viene a dar debate en ese sentido de qué significó la intervención, cuáles fueron las consecuencias para el componente especialmente de comunicaciones y para los otros componentes, y cuál es la propuesta de los trabajadores para posicionar nuevamente a empresas municipales de Cali como la mejor empresa del suroccidente colombiano. 339-7295, 330-6721, la extensión es la 120. Los invitamos para que ustedes marquen, para que ustedes participen, porque hay muchas cosas que conocer alrededor de las empresas municipales después de esa devolución de 13 años de intervención por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos. Jorge Iván Vélez, 3 días de debate, ¿qué conclusión sacamos? Bueno, conclusiones muy importantes, muy interesantes. De hecho, nos permite hoy argumentar un tema que es la primera, que si asistimos 3 días de debate, que si existió por parte del Consejo de Santiago de Cali, por la Comisión de Institutos Descentralizados, en hacernos una invitación a los gerentes de las unidades estratégicas del negocio de Cali, a Sintra en Cali, a los diferentes actores populares y sociales de la ciudad, es porque existe una empresa industrial y comercial del Estado pública. Porque si no existiera una en Cali pública, pues hoy entonces los concejales no tuvieran, digamos, ese control de vigilancia sobre la empresa, porque estuviera privatizada. Primera reflexión que nos permite decir que dimos entonces una lucha muy importante durante los 3 años de intervención de las empresas públicas municipales de Cali. Lo segundo es que nos permite ampliar un panorama, como lo decía bien el Carlos Arbey Rodríguez, secretario de Sintra en Cali, un tema que inclusive pienso que se queda muy corto, muy pequeño, para esos 2 días exactamente, el día jueves y el día viernes de la semana inmediatamente anterior, para discutir el tema de en Cali, desde la lógica de la generalidad de lo que pasó en los 3 años de intervención de la empresa, porque yo sé que los caleños que hoy ven este importante programa desconocen qué fue lo que pasó durante los 3 años de intervención, pero también igualmente desconocen qué fue lo que realmente nos devolvió la superintendencia, nos devolvió el gobierno nacional cuando tuvo y mantuvo durante 13 años intervenida la mejor empresa del suroccidente colombiano. Entonces, el segundo elemento es que en lo que quiso y quiere Sintra en Cali fue adelantar un debate, interesar a los concejales en darnos un debate amplio para decirle a la comunidad qué fue lo que se devolvió de las empresas públicas municipales de Cali, y también nosotros indicarle, y como les dijimos, que aún para nosotros, de nuestra óptica y visión y nuestra tesis, es que aún continúan unos obstáculos que nos permiten decir que en Cali aún continúa intervenida por el gobierno nacional o por la superintendencia, bueno, por el gobierno nacional, porque hay unos elementos, ¿cierto?, que aún, digamos, están allí, que corresponde a ampliar el escenario e indicar una generalidad muy importante que corresponde a decirle que a todos los caleños vamos a tener que pagar 1.4 billones de pesos, producto ya de un compromiso hecho por el alcalde de Cali, el señor Rodrigo Guerrero Velasco, cuando se comprometió a una deuda que tiene que ser responsabilidad por parte del Estado, en que nosotros los caleños vamos a tener que pagar la puesta en marcha
de la planta de tratamiento de aguas residuales Cañaveralejo. Y a su vez, ese tema pues golpea de manera directa, Alex, Carlos, televidentes, lo que tiene que ver la continuidad de la parte operativa y los diferentes indicadores al interior de las empresas públicas municipales de Cali. Otro elemento que también tengo que indicar es que durante la intervención se desarrolló, que aquí lo hemos expuesto, Alex, el convenio de ajuste operativo, financiero y laboral, ¿cierto? Que fue una apuesta que hizo el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, para comprometer, entre comillas, a todos los ciudadanos, trabajadores y la comunidad en general, ¿cierto?, para no permitir la privatización de la empresa. Ese convenio aún sigue vigente, aún está todavía activo, está vivo, por así decirlo, pero lo más delicado también es que continúan los acreedores, ¿cierto?, los que han mantenido por más de 3 años las empresas públicas municipales de Cali, mantienen allí todavía su vigencia, toda vez que nosotros, los caleños, le estamos adeudando más de 44.000 millones de pesos, ¿cierto? Yo diría que una suma muy pequeña, una suma muy pírrica, pero que aún continúan ellos ejerciendo el control de planeación de las empresas públicas municipales de Cali versus sus grandes activos, es decir, manejaba una suma muy pequeña por un activo muy grande en Cali, de más de 5.5 billones de pesos. Entonces creo que son unos pequeños elementos para iniciar este importante programa que permite dejar unos puntos claros de que todavía tenemos una intervención y que hay unos obstáculos muy delicados, pero a su vez también de ello, Alex, para terminar esta pequeña parte, cómo aún se siguen tomando algunas pautas y disposiciones desarrolladas al interior de Cali por la banca BBVA. Recordemos que esa banca fue la que presentó y desarrolló un estudio para que se aprobaran 2 acuerdos lesivos para la ciudad de Santiago de Cali, que tienen que ver con el acuerdo 274, que fue que permitió la venta de las acciones que tenía en Cali, en Termo en Cali, y por supuesto el acuerdo 275, que permitió salir al alcalde estratégico, a buscar un socio, pero es que un socio, la capitalización para nosotros, privatización de la empresa. Entonces que desde ya inclusive exigimos que era importante de una vez por todas liquidar ese desarrollo, ese procedimiento que permitió el acuerdo 275. Muy bien, Jorge Iván, 339-7295, 330-6721, extensión 120, hoy una noche fría, lluviosa, pero con la participación de los televidentes para conocer la realidad de las empresas municipales después de 13 años de intervención. Secretario General Carlos Albert Rodríguez, teniendo esas conclusiones que entrega el presidente, quiero preguntarle a usted, ¿en qué estado entonces nos entregaron las empresas municipales? Nos entregan las empresas municipales en una situación complicada y quiero hacer referencia inicialmente a un componente estratégico que es el componente de telecomunicaciones, para luego referirme a los otros 2 componentes. Nos entregan un componente de telecomunicaciones con unas situaciones complicadas de pérdida de usuarios, casi 100.000 usuarios durante el tiempo de intervención, y que se aceleró más entre los años 2007 y 2013, que fue en el momento de su entrega. Nos entregan un componente de telecomunicaciones que sin las posibilidades, digamos, de prestar servicios de movilidad, a pesar de que tiene un título habilitante, porque no se pudo participar en la subasta de 4G, porque al momento de la subasta estábamos a un día de cesar la intervención, estábamos todavía intervenidos. Nos entregan un componente de telecomunicaciones con un alto contenido de externalización y de privatización en procesos misionales. Nos entregan un componente de telecomunicaciones con una gran problemática, pero también planteamos en el Consejo que tenemos salidas. El hecho de que haya habido este desadministración, este desgobierno que hubo, sobre todo en las inversiones estratégicas que no se hicieron sobre el componente de telecomunicaciones y que paulatinamente mostraban mostraba una tendencia hacia el marchitamiento. También podemos decir que todavía hay muchas potencialidades, porque a través de que los técnicos y los ingenieros, los trabajadores visualizaron la modernización tecnológica, no producto de la intervención, no producto del gobierno nacional, sino producto de que
esos técnicos, esos trabajadores y esos ingenieros visualizaron que era necesario modernizar a través de la nueva red de la red NGN y a través de todos esos puertos de banda ancha, inclusive lo que hoy se ve como valor agregado, que es la televisión, pues nos dejan también unas altas potencialidades para vislumbrar un camino diferente al que estábamos en el estado de intervención y mirar una expansión regional, una salida hacia el Pacífico, por ejemplo, una posibilidad de convertirnos sin tener las frecuencias de cuarta generación, pero sí arrendarlas para que a través de otro operador podamos prestar movilidad y de hacer una serie de alianzas estratégicas que hoy nos las permitan hacer, dado que hemos salido de ese yugo de la intervención, de ese estado en el cual solamente el gobierno nacional, los gerentes interventores, a través del comité de acreedores, como lo ha dicho el presidente, que priorizaba el pago de las deudas frente a las inversiones estratégicas, pues podamos visualizar un nuevo componente de telecomunicaciones que se expanda regionalmente y especialmente capture unos mercados como el de Buenaventura y el de toda la zona suroccidental y a través de la región, inclusive hasta el final del departamento, ya en el norte del departamento del Valle del Cauca. O sea, nos dejaron una gran deserción de usuarios, nos dejó una imagen marchita, pero también tenemos unas grandes potencialidades gracias al mercado servido y gracias a la innovación tecnológica que desde los ingenieros y desde los técnicos logró hacerse para poner a punto el componente de telecomunicaciones para competir en un mercado que es realmente tan agresivo como es ya no el mercado de las telecomunicaciones, sino el mercado de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Muy bien, Carlos. El Tester ha preparado un informe de lo que ha pasado o lo que ha sucedido, digamos que en esta primera lectura de los 13 años de intervención. Estuvimos allí en el consejo con los protagonistas recogiendo esa información y nos vamos a ir con este informe para que después de él y al regreso podamos entrar en más detalles de lo que pasó en este control político a las empresas municipales de Cali. Les recuerdo que usted está en el Tester de Cintra en Cali, que mide lo público. A pesar de la devolución que hizo la Superintendencia de Servicios Públicos de Cali a la ciudad, la intervención continúa después de 13 años. Hoy en Cali genera pérdidas de agua del 52%. Se pretende excindir el componente de telecomunicaciones y la inversión en expansión y mejoramiento de redes es casi nula. Yo pienso que los 13 años de intervención de Cali fueron de facto para la ciudad. Yo pienso que se le hizo un gran daño, ¿sí?, a los ciudadanos caleños. Yo, desde mi opinión, pienso que no fue positiva la intervención, ¿sí? Imagínense con todos los problemas financieros que tiene Cali, pero imagínense que aún arroja resultados positivos de utilidades, ¿sí? Entonces yo pienso que con una buena gerencia, con unos buenos manejos, pues los resultados de la misma hubiesen sido diferentes. En el periodo comprendido entre 2006 y el 2010, se realizaron grandes contratos para detener las pérdidas de agua, pero los resultados fueron negativos. Lo triste del caso es que supuestamente para mermar las pérdidas, que lo que hicieron fue incrementarse casi al doble, ¿cierto? Pasaron del 32 al 52, al 53 prácticamente. Una de las causantes, digamos, de que esto sucediera es Susana Correa, que como gerente utilizó ese pretexto para hacer una cantidad de contratos que hoy debe, digamos, indagar, auditar la Contraloría y que tiene que buscar las responsabilidades fiscales en el detrimento que esta señora Susana Correa le ha causado a la empresa en Cali y a todos los ciudadanos caleños. A pesar que el alcalde Guerrero y varios concejales insisten en la extinción del componente de telecomunicaciones, la gerente de este componente sorprende al manifestar que este es viable y debe convertirse en la plataforma de telecomunicaciones del Pacífico. La visión es esa, hacer una plataforma tecnológica del Pacífico. Esa es la decisión con la cual tenemos y haré todo lo que sea necesario para tener cable submarino, porque el desarrollo va a ser desde Buenaventura hasta Brasil. La sombra de la intervención se ve reflejada en la deuda que el gobierno nacional obliga a pagar a los caleños, por más de 1.4 billones de pesos, la misma que golpeará la parte financiera de Encali y los bolsillos de los caleños.
Uno concluye definitivamente aquí es que este alcalde Guerrero lo único que quiere hacer con Encali son negocios, y negocios para particulares, muy posiblemente amigos de él, negocios, solo negocios, pero nada a favor del ciudadano caleño. Del alcalde Guerrero no hay ningún respeto por los derechos del ciudadano, ni el respeto de que los ciudadanos caleños son los verdaderos dueños. Él simplemente es un administrador y él no tiene derecho a coger nuestro patrimonio y feriarlo. Y entonces deducimos, queda claro que esa es la posición del alcalde Guerrero. La reciente conformación de la Junta Directiva compuesta por aportantes a la campaña del alcalde, la escogencia del gerente general Óscar Pardo por una firma Cazatalentos y la presencia aún de entidades financieras que estuvieron durante la intervención demuestran que Encali continúa intervenida. Muy bien, la introducción que hacíamos a este tema, Jorge Iván, ¿usted puede de manera contundente afirmar que sigue Empresas Municipales intervenida? Desde luego, Alex, para usted, para Carlos Arbey, para todos los televidentes, y como lo dijimos en el Consejo, nuestra tesis y los elementos que tenemos allí, el acervo probatorio nos permite indicar que al día de hoy hay unos efectos que obstaculizan el desarrollo de las empresas públicas municipales de Cali, pero que esos efectos fueron precisamente los que hicieron parte de los 3 años de intervención de las empresas públicas municipales de Cali, ya lo resumí, un comité ejecutivo, ¿cierto? Una junta de acreedores, el pago que vamos a tener que hacer todos los caleños de más de 1.4 billones de pesos, ¿cierto? Y los procesos que se desarrollaron durante la intervención, que son exactamente el acuerdo 274 y 275, este último 275, que pretendía capitalizar el componente de telecomunicaciones de Encali y que no se realizó precisamente porque estuvo la fuerza de Sintra Encali con sus diferentes asesores y toda la comunidad y por supuesto la fuerza política allí, y que no se pudo llegar a un objetivo. De lo contrario, repito, como lo dije inicialmente, hoy estaríamos entonces asistiendo no a un debate, sino a un análisis de una empresa privatizada. Eso es desde una lógica. La segunda lógica que tengo que plantear y retomar unos elementos muy importantes que planteaba Carlos Arbey Rodríguez, secretario de Sintra Encali, y el informe que realiza el tester, es que todo eso que ha pasado me permite decir dos cosas. La primera de ellas es que Encali es muy viable. O sea, Encali es rentable, y lo decía inclusive un concejal. O sea, da unas utilidades muy importantes que, a pesar que todo lo que pasó y pesó sobre la empresa, sobre los caleños de 3 años de intervención, aún continuamos vivos. Pero tengo que decir algo, Carlos Arbey, y es que eso es la responsabilidad que tuvo la superintendencia en los 3 años de intervención de esta empresa. Es decir, hoy lo que tenemos que decir a los caleños es que el inventario que pasó de 3 años de intervención, pues dejó unos indicadores, no los mejores, en el sentido que estamos perdiendo el 53% del agua que se produce en las empresas públicas municipales de Cali, se han perdido usuarios y por ende también igualmente en energía hay unos indicadores que no están estipulados como los establece la CRED. Son responsabilidades de la superintendencia, Carlos Arbey, Alex, televidentes, y responsabilidades de un gobierno nacional, de una política neoliberal que durante los últimos 8 años lo que hizo fue privatizar grandes empresas del país. ¿Pero qué queda, Alex? Termino. 30 segundos. Queda que esta empresa tiene una potencialidad en todos los servicios, en energía, acueducto, ¿cierto? Y telecomunicaciones, como bien lo dijo la gerente que llega a gerenciar las TICs de las empresas públicas municipales de Cali. Y que por supuesto vamos a seguir desarrollando, ampliando el tema de las TICs e indicarle que presentamos una propuesta muy importante desde los trabajadores, desde el sindicato, hacia los caleños, hacia la empresa pública municipal de Cali. Muy bien, hay llamada telefónica, está con nosotros el señor Grimaldo. Grimaldo, buenas noches. Grimaldo, buenas noches. Y a Carlos y a todos los televidentes del tester que mide lo público. Mire, nosotros como vocales de control estamos alarmados del engaño que ha hecho el alcalde Guerrero a la ciudad, donde nombró que un equipo de cazatalentos y donde está demostrado que fue un grupo que patrocinó la alcaldía de la candidatura de Guerrero, y fuera eso el engaño que hizo Guerrero a los vocales de control de Santiago de Cali, que son los representantes directos de los usuarios, donde nombró en la junta directiva vocales del Club Colombia. Ahora otra cosa, Jorge Iván,
¿Dónde está el convenio que se firmó en el COMPES donde el Estado colombiano pagaba el 80% y los caleños el 20% por la construcción de la PETAL? Ahora, lo que nosotros observamos y vimos el punto de vista de la gerente de telecomunicaciones es que esta señora sí piensa de recuperar la empresa y de telecomunicaciones, pero ojo vivo, que de pronto le van a poner zancadilla para que ella no continúe, para que quede más facilidad de privatizar el componente de telecomunicaciones. Jorge Iván, feliz noche. Muchas gracias, señor Grimaldo. Nosotros nos vamos a ir a unos mensajes institucionales y al regreso seguiremos en nuestra mesa de trabajo tocando ese tema, el control político, el debate de control político a los 13 años de intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos. Ya regresamos, usted está en el tester que mide lo público. Instituto de Educación Media para Adultos Sintra en Cali. Desde 1950 formando el futuro del trabajador vallecaucano. Bachillerato semestralizado. Jornadas de lunes a viernes de 6 a 9 de la noche y sábados de 1 a 6 de la tarde. Instituto de Educación Media para Adultos Sintra en Cali. Aprobado por el Ministerio de Educación Nacional. Docentes escalafonados. Educación gratuita. Instituto de Educación Media para Adultos Sintra en Cali. Comprometidos con el desarrollo del ser humano. Matrículas abiertas. Informes al 880-1522, 883-5369, 880-1524. Bienvenidos al mundo de la publicidad, el diseño y la impresión. Avisos Valflex, acrílicos en alto relieve, banner para pendones, lonas para avisos luminosos, vinilo para vehículos y estructuras publicitarias. Duratrans para habladores silenciosos, Valflex, calle 20, número 460 San Nicolás, Cali, Colombia. PBX 889-0606, www.valflexlimitada.com. Holística, nuestra razón de ser es la vida. En Holística, usted encuentra el camino para mejorar su calidad de vida. Guiados por una nueva visión de la salud, contamos con un excelente equipo profesional y ofrecemos un cálido servicio con la convicción total que se puede lograr para todos una vida mejor. Nuevamente al tester de Sintra en Cali, que mide lo público esta noche, analizando lo que ha sucedido en el Consejo con el control político a las empresas municipales de Cali. Dentro de esa discusión que se daba exactamente el jueves y viernes de la semana anterior, me llamó la atención una cifra que voy a pedirle a Carlos Arbey que me ayude a analizar. Se dice que la ciudad de Cali tiene 52-53% de pérdidas en el tema de agua, pero en gran parte esa pérdida de agua tiene la responsabilidad de los asentamientos subnormales de la ciudad de Cali. Pero uno analizando, estudiando, para conocer un poco de la realidad, de manera concreta se dice que solamente el 6% es pérdida por, digamos, la alteración de la bocatoma, del tubo, de la manguera, porque hay necesidad de que estas personas tengan agua. Si es el 6%, entonces, el 46 y 47%, ¿dónde se está perdiendo, Carlos Arbey? La superintendencia recibió... Cuando hay la intervención, ¿cuánto eran las pérdidas? ¿30 y qué? 32%. 32%. O sea, se subió 20%. 20.7 puntos. 20.7 puntos. Inclusive ve uno al gerente encargado, señor Freddy Mantilla, durante el debate centrándose en el tema que asentamientos subnormales y las personas, como usted dice, que de alguna manera requieren el líquido vital, que no, como lo dijo la concejal Patricia Molina, no suma más del 6%, o sea, como responsabilizando y poniendo el debate sobre esas comunidades, cuando ese 46% que ustedes dicen son otras cosas, y ahí es donde está el grueso del agua no contabilizada, los grandes empresas que de una manera fraudulenta se pegan, la obsolescencia de las redes, ¿qué significa? Significa la fuga de aguas. ¿Hay pérdidas por fuga? Pérdidas por fuga ahora, por obsolescencia, que debió resolver la Superintendencia de Servicios Públicos haciendo una renovación de esas tuberías. Y
ubicando lo que hoy se está empezando a hacer, que es la sectorización hidráulica. Lo que hicieron fue una sectorización de actividades para entregarle a los contratistas, inicialmente a Sercali y después a Serviaguas y Acuacali, pues entregarle unas actividades que venían desarrollando los trabajadores de una manera exitosa, entregándolo a ellos en cuantiosas contrataciones que pasaron de los 27.000 los 51.000 millones de pesos, en contra o en detrimento de lo que había que hacer, la reposición de redes y la sectorización hidráulica, para colocar macromedidores en la ciudad y saber por dónde se está, poder identificar en dónde estaban las fugas. Se han dado cuenta que tan solo el 6% son de los asentamientos subnormales, pero el gran problema está en los 46%. 339-7295, 330-6721, extensión 120. Presidente de Sintra en Cali, yo le quiero preguntar, estudiando uno y mirando la información, investigando, uno encuentra que hay un periodo duro en el tema económico porque hay unas inversiones. Años 2006, 2010, donde aparece Serviaguas, Acuacali, la famosa sectorización que no fue sino la externalización de las funciones de los trabajadores de empresas municipales de Cali. Pero con el ánimo de tratar de frenar las pérdidas, se invirtieron, yo creo que más de, no sé, 100.000, 150.000 millones de pesos. ¿Por qué no dieron resultados estas inversiones? ¿Quién era la responsable de ese periodo en la gerencia de empresas municipales de Cali? Bueno, mire, Alex, planteando los efectos de la intervención, da mucho que plantear, mucho que decir. Serían sendos programas y yo diría que sendos debates que habría que adelantar en el Consejo de Santiago de Cali de cara a la comunidad para explicar qué pasó con la plata de los caleños, porque realmente es el dinero de los caleños que día a día, mes a mes, pagan la tarifa de los servicios públicos domiciliarios y que esa tiene que ser bien manejada y que a su vez pueda ser utilizada para el desarrollo y la infraestructura de la ciudad y de la misma empresa. Pues bien, Alex, pienso que aquí, lo dije yo, hay una responsabilidad directa de la superintendencia, de los diferentes agentes interventores y liquidadores, porque así se llaman, que desarrollaron su gerencia al interior de Encali durante la intervención. Y frente a la pregunta puntual, debo indicar que en el mandato, yo diría que el mandato, o mejor la gerencia, que mayor profundizó el gasto público en diferentes contrataciones lesivas para Encali, para el patrimonio público, para la mala imagen de los caleños, le correspondió a la hecha por la señora Susana Correa. Más de 500.000 millones de pesos se realizaron en ese periodo en contrataciones en cada uno de los negocios. ¿Por qué en cada uno de los negocios? Porque resulta que cuando llega esa administración, encabeza la gerente administrativa, Carlos Arbey, la doctora Lucía Escalante, canaliza, sectoriza y recoge que todas las contrataciones de cada uno de los negocios de Encali tenían que realizarse solamente al interior de la gerencia administrativa de Encali. Entonces le quita, digamos, esa autonomía de que cada gerente pueda desarrollar las actividades propias que la bien tenía entre su pensamiento y visión del negocio y son canalizadas allí. Y son canalizadas allí, entonces son llevadas a contrataciones que hoy están siendo inclusive entregadas a los entes de control para que sean esos los que investiguen, ¿cierto?, todo ese acervo probatorio que hemos entregado. Como cuáles, por ejemplo, Sercali, es una contratación que se hizo, ¿cierto?, que inclusive comenzó en el año 2005, cuando ya las pérdidas en el negocio de energía estaban ya más del 32.64%, con el objetivo de bajarla, pero mire cómo aumentaron, y cuando inclusive también en acueducto ya estaban en el 32%, y mire cómo están Acuacali, Serviaguas, contratos con Proin, y otros contratos al interior en Cali, como por ejemplo en telecomunicaciones con la firma Ixel, Suma y otros, Suico, por ejemplo, y otros contratos que indicamos nosotros que fueron muy lesivos para la empresa pública municipal de Cali. Entonces, en ese mandato fue muy delicado, sin dejar de decir que en las otras gerencias que tuvo la intervención también hubo contratos delicados y que inclusive aún estamos entregando a los entes de control unas informaciones muy importantes y que
y que vamos posiblemente a entregar en los últimos días, ¿cierto?, de todo lo que hemos estudiado, lo que estamos investigando para determinar responsabilidades de esas personas que estuvieron al interior de las empresas públicas municipales de Cali, las cuales se constituyen en un detrimento patrimonial. ¿Cuánto cuestan esas pérdidas de las empresas municipales? Ese 52-53% de pérdida, ¿cuánto cuesta? En cifras concretas. Cifras hablaban de que cada recuperación de un punto dentro de esas pérdidas significan 3.000 millones de pesos, pues bastaría hacer una multiplicación muy simple de multiplicar esos 20 puntos, 20.7 multiplicado por los 3.000 millones que significa, y nos daría la cifra de lo que realmente durante todo este tiempo, multiplicado por los años, nos pueda dar, y eso puede llegar al billón de pesos. ¿Y en el tema de energía? En energía también hay pérdidas. En energía hubo también una situación de externalización a través de la entrega de actividades, y la no ejecución, por ejemplo, de proyectos estratégicos. Por ejemplo, lo que hoy se está construyendo, presidente Jorge Iván Vélez, con la subestación de Alférez 1, una que debía haberse construido hace mucho tiempo, hace muchos años, y apenas está en la fase de estudios, y eso lógicamente hacía que no se pueda expandir. Carlos, esos son lo que estamos planteando aquí, fueron los resultados de los 3 años de intervención de en Cali, o sea, mirar cómo están los indicadores de las pérdidas en acueducto, mirar cómo se perdieron clientes y usuarios muy importantes en las TICs, o telecomunicaciones, hoy TICs, también igualmente indicar cómo hubo pérdidas de energía en el mercado regulado y no regulado, pero también igualmente cómo se obstaculizó proyectos muy importantes como el desarrollo de la subestación Alférez, algo que estaba proyectado, que inclusive Sintra en Cali, en debates en el Consejo de Santiago de Cali, indicó que era necesario construir una subestación al sur, toda vez que el POT y el desarrollo de la ciudad de Santiago de Cali está hacia el sur, es decir, a unirse con Jamundí, ¿cierto? Y que era muy importante construir una subestación allí por varios motivos, por el desarrollo hacia el sur de la ciudad, pero también igualmente porque los circuitos de distribución aérea que le prestan el servicio a esas comunas del sur, pues están ya muy fatigados porque los transformadores de potencia que alimentan sus estaciones, pues ya no dan prácticamente su buen rendimiento, están prácticamente al máximo, más del 80%. Entonces, todo eso se presentó en el marco de la intervención de las empresas públicas municipales de Cali, pero lo más delicado también es que se externalizó actividades propias que podemos realizar los trabajadores de las empresas públicas municipales de Cali, ¿cierto? Y que allí lo hemos indicado que son una afectación a las actividades misionales que desarrolla la empresa, pero lo más delicado también igualmente es que en el marco de la intervención se golpearon todos los caleños toda vez que nos impusieron el 2% a la tarifa de los servicios públicos domiciliarios denominada Fondo de Capitalización Social. Creemos que esos son unos elementos que golpean todo este desarrollo de la prestación de los servicios públicos domiciliarios y que se han constituido en un detrimento patrimonial tal cual como así nos lo hizo dar a conocer la Contraloría de Santiago de Cali cuando advirtió que el no reintegro inclusive laboral de 51 trabajadores se había constituido un detrimento patrimonial, y allí también estamos adelantando todas las acciones porque debe recaer en aquellas personas que administraban en Cali en cada momento, ¿cierto?, de la intervención, de cómo por hacer caso omiso, por no realizar las actividades propias, permitieron que se fugara un dinero, que hubiera un detrimento patrimonial, y detrimento patrimonial es corrupción, es igual a corrupción. Entonces estamos allí adelantando toda esa serie de cosas, y eso, Carlos, Alex, claro, comunidad, que corresponde a una responsabilidad del gobierno nacional, de la superintendencia y de los agentes. Y hay una indiferencia cuando hablamos de detrimento patrimonial, la indiferencia del gasto público, es que no nos importa de lo que se esté perdiendo. Vamos a hablar del tema de telecomunicaciones. Toquemos el tema de telecomunicaciones porque sí sorprende la posición de la nueva gerente de telecomunicaciones. Estuve allí acompañándolos en el debate y me llamaba la atención la presencia de uno de los concejales, el concejal Pinilla Malo, que fue la persona que manejó el proyecto 245, que era el de la capitalización. 275, perdón. 275, que era el proyecto de capitalización de las empresas en su componente de telecomunicaciones.
pero veíamos una gerente hablando de la potencialidad que tiene el componente de telecomunicaciones. Yo le pregunto, Jorge Iván, ¿por qué se cambia el discurso? ¿Cuál es la posición? ¿A qué lleva a que una nueva persona, muy joven por cierto, diga que ese componente es viable, puede ser rentable, exitoso, cuando por muchos años se ha dicho que había que venderlo? Alex, televidentes, no es que se cambie el discurso. Lo lógico es que no se cambie el discurso. Lo que pasa es que en Cali, vista con objetividad, es una empresa que está en la capacidad como está conformada multiservicios, está en la capacidad de prestar los servicios públicos domiciliarios a la ciudad de TICS y a la región. No es cambiar el discurso. Lo que yo estoy indicando es que aquí en Cali tiene muchas potencialidades. Entonces, si eso es visto con objetividad, con sinceridad, no le queda más de otra opción a quien llega de primer momento, que no tiene, yo diría, más de un mes, al estar aquí en Cali, nombrada, en decir, en Cali tiene la potencialidad. Y cuando vamos a hablar de telecomunicaciones, aquí no se está hablando, ¿cierto?, de una en Cali con unos fierros viejos. Se está indicando que en Cali, TICS tiene la mejor red multiservicio que migra a una tecnología NGN que puede prestar todos los servicios convergentes en materia de telecomunicaciones, en materia de movilidad y todos los servicios agregados que a bien podamos nosotros inventar y poner allí. Eso es muy bien claro. Entonces, Alex, Carlos, televidente, no es que alguien esté cambiando el discurso, sino que simplemente llega de primer momento, podría decir yo con una muy buena intención, y observa que, hay un panorama muy importante, ¿cierto?, de una empresa pública, multiservicios inclusive, y hablemos ahorita de ello, Alex, que puede estar en esa capacidad de prestarle a los caleños y a la región, inclusive al país, servicios públicos domiciliarios de calidad, con efectividad y TICS. Eso lo viene diciendo Cali todo el tiempo. Desde luego, Alex, porque nosotros, inclusive aquí nos dimos un debate muy importante de cómo defendimos el haber logrado, ¿cierto?, retraer, por así decirlo, cómo en el año 1998 se había disgregado, excindido, desmembrado la empresa pública que hoy estamos conociendo los caleños, toda vez que estaba por un lado energía, telecomunicaciones y acueducto. Entonces, hoy la importancia de todo ello es que está en una empresa pública 100% EICE, ¿cierto? Y que esa EICE nos puede permitir prestar servicios con calidad y con justicia social. Multiservicio, ¿qué significa multiservicio? ¿Qué es una empresa multiservicio, Carlos Arbey? Es una empresa que bajo una misma, digamos, unidad de caja y bajo una misma, tiene sus componentes prestando diferentes servicios como lo es en Cali. Entonces en Cali es una empresa multiservicio porque presta bajo esa misma tutela, bajo la misma empresa, presta servicio de acueducto, servicio de alcantarillado, servicio de energía y servicio de telecomunicaciones o TICS. Esa es una empresa multiservicio. ¿Cuántas empresas quedan en Colombia multiservicios? Alex, la única que yo conozco en el país, después de esa oleada de privatizaciones que se dio, que posiblemente el país no conoce qué es lo que pasó frente a la participación privada de las empresas públicas estatales creadas por el Estado y por los colombianos, no hay. La única empresa, como lo decía Carlos Arbey, multiservicios del país se llama Empresas Públicas Municipales de Cali. ¿Y cómo se ha logrado mantener pública y multiservicio? Por una lucha contundente que se han dado los trabajadores, la comunidad, todas y todos, para no dejar a nadie por fuera, todas y todos, nos permite hoy decir, ¿cierto?, que los caleños tenemos la única empresa pública, multiservicios EICE, que para nosotros es una alegría, desde luego, pero bajo esa alegría hay un mar de tristezas de lo que pasó durante los últimos 8 años, 10 años diría yo, de ese modelo neoliberal que se presentó aquí en Colombia y que arrasó con muchas empresas públicas estatales. Hablar desde San Andrés hasta el Amazonas es hablar de privatizaciones y consigo todas las consecuencias que trajo la participación privada transnacional, ¿cierto? Y cuando digo ello me quiero referir al alza en las tarifas,
al despido de trabajadores, a la entrega de los patrimonios públicos y al haber permitido y estar permitiendo que las utilidades que brindan esas empresas sean entregadas y llevadas a los países que nos compraron lo público. Entonces, por ejemplo, si hablamos de telecomunicaciones, está siendo llevado el dinero a España, a México, Europa se lo lleva. a Europa, en agua, Ya no se lo en llevan a energía, a los Estados españoles, Unidos. ¿cierto? Y haberle quitado la posibilidad que ese dinero hubiese quedado aquí en nuestro país, invirtiéndose en actividades y obras sociales, pero ante todo en una tarifa Justa. pública, justa, sí. Permítame que voy a saludar a Edmundo que está en la línea. Edmundo, buenas noches. Sí, buenas noches. No, pues escuchando el programa, los oigo a ustedes de toda esa calificativo de buen servicio. Le voy a manifestar una inquietud que tengo aquí a todo el frente de la casa donde yo vivo. Hace más de año y medio ese problema, una problemática de una fuga de agua para el consumo, ¿no? Que han venido ya en más de 5 ocasiones a revisar con un aparatico que tienen para detectar fugas y no han podido localizar la fuga. Hubo una ocasión en que le tiraron la pelota a la ESPI de aquí de Jumbo. Resulta de que ellos vinieron, hicieron un estudio y tampoco encontraron de que fuera de ellos porque cerraron válvulas. Mientras que cuando cierran las válvulas de Cali, que se va el agua de aquí de Cali, desaparece la fuga. Es en Jumbo, ¿no? ¿El mundo? Sí, señor, de Jumbo, aquí en la carrera primera. Eso, la dirección. Primera y primera. Los tomen atenta notales. A todo el frente de la escuela Elías Quintero. Edmundo, le voy a pedir un favor. Mire, allí está nuestro productor. Le vamos a pedir el favor que nos deje su dirección, exactamente donde se presenta el daño, porque estaremos mañana a primera hora tomando nota de la necesidad que usted tiene para brindar una solución, Edmundo. Entonces, por favor, colabórenos con eso, que ahí está Jefferson, que nos va a ayudar con ese tema. Muchas gracias. Voy con ustedes, señores, porque se nos está acabando el tiempo y tengo una información importante de orden internacional que involucra a la ciudad de Santiago de Cali. Estamos hablando de la importancia del componente de telecomunicaciones. Una gerente hablando de esa gran capacidad y esa gran fortaleza, pero un alcalde hablando de extinción. Ayúdeme a entender eso, Carlos Arbey. Claro, una cosa totalmente contradictoria, y es que pues el alcalde ha mostrado inclusive desde su última etapa como concejal, porque fue uno de los que votó el acuerdo 275 positivo para la privatización o la capitalización de telecomunicaciones. Era concejal. Y votó los dos acuerdos. Y esa es la lógica del alcalde, esa es la lógica en que está el alcalde. No, Carlos, no es ni siquiera lógica, es la agenda. La agenda que cumple de su agenda, de la agenda es nacional. parte de su agenda. Cuando hoy sale la gerente de telecomunicaciones a mostrar porque conoce lo que hay al interior de empresas municipales de Cali, lo que hay al interior del componente de telecomunicaciones, los trabajadores, el recurso humano calificado que hay, la tecnología que hay, los productos que pueden desarrollarse y toda esa red desplegada en toda la ciudad y en las zonas de influencia. Y la potencialidad que tiene. Y la potencialidad para prestar los servicios. Entonces, lógicamente la gerente le va a decir, no, aquí lo que hay que hacer es recuperar el componente de telecomunicaciones, démosle vía al desarrollo de proyectos, creemos una oficina de proyectos donde estén los técnicos y los trabajadores para que desarrollen esos proyectos. Vamos a hacer la expansión hacia la zona regional, hacia el suroccidente, vamos a salir por el cable del Pacífico para tener unas mayores posibilidades de mejores servicios de cable banda submarino. ancha. Salgamos por el cable submarino, hagamos alianzas, vamos a ir a Uruguay. Estuvo en Brasil buscando, lo dijo en el Consejo, estuvo en Brasil buscando alianzas. Está hablando de 4G, de una alianza de 4G, dado que no tenemos frecuencia, y hay que empezar a prepararse para lo que se llama el dividendo digital, que lo dijo ahí también, para la adjudicación de la banda de los 700 MHz. ¿Qué sería movilidad? ¿Qué sería movilidad? Correcto. Presidente, después de esa lectura que le hemos dado a la empresa, ¿cuál es el futuro de Empresas Municipales de Cali? ¿Cuál es el futuro de las empresas bajo el aporte de los trabajadores en manos del Sindicato de Empresas Municipales? Un futuro muy importante para la ciudad, para la región y para el país. En Cali, Telecomunicaciones
Acueducto y Energía, como una empresa multiservicios, tiene futuro, Alex. Toda vez que también igualmente en ese debate hemos presentado una propuesta, un avance de propuesta muy importante, desde el cambio de la estructura de la unidad estratégica del negocio de las TICs de Cali, ¿cierto? E igualmente hemos proyectado varios temas. El primero de ellos, la estructura del cambio, la movilidad que debe tener igualmente el negocio. Dos, hemos planteado igualmente unas alianzas, a pesar de que discutimos con el tema de 4G, por ejemplo con la ETB, sin necesidad de perder la marca, sin necesidad de entregar patrimonios, pero sí con una fusión que nos permita, una alianza mejor que nos permita allí salir a discutir la tecnología 4G LTE, que significa movilidad. Igualmente hemos indicado la importancia de avanzar en unas alianzas estratégicas, repito, sin perder la marca, sin una fusión con empresas, por ejemplo, como Avantel, que sea posible, toda vez que nosotros tenemos toda una muy buena tecnología en el IPTV, en los datos. Igualmente estamos indicando que el negocio tiene que plantear, digamos, un desarrollo y otorgarle mayores coberturas y mayores escenarios de tecnología a los usuarios, ¿cierto? Porque la voz, si bien es cierto, es muy importante, pero estamos indicando ello. Pero lo más interesante también es que hemos avanzado desde Sintra en Cali en el tema del OMB, que se llama la operatividad móvil virtual, es decir, una movilidad virtual que la podemos adelantar con las empresas públicas municipales de Cali, y creemos que eso es muy importante. Y sobre los trabajadores, estamos dispuestos, siempre hemos estado dispuestos con la camiseta para salir en las jornadas comunitarias que sean necesarias, desde Sintra en Cali, en unidad, para salir a reparar los diferentes daños, instalar lo que se tenga que instalar, pero también hemos venido exigiendo de manera oportuna y directa que se le compre los materiales a los trabajadores, que se le compre los materiales de lo que se necesita, los vehículos, las herramientas, los insumos, para poder hacerle frente a la necesidad que tienen todos los caleños. Muy bien, presidente Carlos, muy amable. Yo quiero cambiar, como dicen los expertos, de toros en los toros de banderillas, porque hay un tema importante, un tema que involucra a la ciudad de Cali y la ciudad de Buenaventura. Recordemos que cuando se firmó el TLC, el presidente Obama y el presidente Santos hablaron de un plan de acción laboral. Ese plan de acción laboral ha sido supervisado por dos congresistas de los Estados Unidos, que es el congresista Jim McGovern y George Miller, que visitaron la ciudad de Cali, estuvieron en Sintra en Cali escuchando las necesidades y exponiendo las razones por las cuales los trabajadores dicen de que ese plan no se está cumpliendo. Ellos han llevado a los Estados Unidos, han hecho visible esta realidad y están diciendo que ese plan acordado entre Colombia y los Estados Unidos no se está cumpliendo. Dicen los legislativos, los legisladores de los Estados Unidos, representantes de la Cámara del Congreso de los Estados Unidos, que han venido a visitar y han encontrado que hay muchas promesas históricas las cuales en ningún momento el gobierno comprometido, y que durante el año del 2012 se registraron, esta cifra es escandalosa, 413 amenazas a sindicalistas y 22 asesinatos de trabajadores que fueron asesinados dentro de su actividad sindical. Desde esto entonces el presidente Santos, cuando llega a la presidencia, generó compromisos que hoy no puede cumplir. En ese reporte, estos legisladores afirman que la contratación indirecta continúa en Colombia, en nuestro país, y que solo bajo el nombre de distintas figuras como las cooperativas, las famosas SAS, se viene dando este trabajo. También indican ellos que los inspectores que se dio para monitorear las prácticas en ese momento, prácticas laborales en sectores sensibles, no ha sido efectivo. Lo que dice pues entonces como conclusión es que Colombia en este momento pierde la fortaleza en el sistema de la inspección y pierde su fortaleza en ese convenio que ha generado con los Estados Unidos. En ese sentido, Jorge Iván, usted que se ha reunido en Washington con estos dos congresistas, ¿cómo ve que ellos cuenten hoy desde la capital política de los Estados Unidos esta realidad? Muy breve porque nos quedan exactamente unos segundos para terminar el programa. Alex, sí, claro, he tenido la oportunidad en nombre de Sintra en Cali de reunirme con los senadores congresistas norteamericanos James McGovern y George Miller, ¿cierto? En el sentido de avanzar en unas quejas directas frente a lo que se estaba planteando en su momento, que era el APL, que es el Plan de Acción Laboral,
toda vez que era una necesidad, una exigencia que tenía el gobierno norteamericano del doctor Barack Obama para poder firmar el Tratado de Libre Comercio. Las exigencias fueron instauradas, denunciadas, pero a pesar de ello se firmó el Tratado de Libre Comercio. Hoy lo que nosotros denunciamos efectivamente en la visita de estos senadores en la compañía de Jimena Sánchez a través de la DEWOLA, que es una ONG muy importante de Washington, fue indicar que aún continúan esas problemáticas para los trabajadores, es decir, se sigue tercerizando, flexibilizando la actividad misional de los trabajadores, se hizo una cortina de humo y un fantasma frente a cómo se contratan hoy los trabajadores, es decir, continúa lo mismo, antes inclusive peor, toda vez que se estipula a través de una SAS la contratación de los obreros colombianos y por el contrario también igualmente se sigue desmejorando la calidad de vida de ellos y el salario, es decir, continúa allí esa fachada. Jorge Iván, lo interrumpo, muy breve porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué implica para Colombia esta denuncia de estos congresistas desde Washington? Hombre, una denuncia clave, seria, objetiva, es decir, que lo expuesto por el doctor Santos para poder llevar a cabo la firma del Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos, aún continúan los problemas en Colombia. Entonces es un tema que no se acaba, que todavía sigue allí y que por supuesto desde Sintra en Cali vamos a seguir presentando todas las quejas y todas las denuncias como lo hicimos en su momento para que no se diera ese Tratado de Libre Comercio y que hoy lo más importante es decir que estamos defendiendo obreros colombianos, estamos defendiendo el movimiento sindical colombiano y que por supuesto clave conocer ese fallo tan importante o ese anuncio tan interesante que han venido desde Estados Unidos a escucharnos a nosotros y que hoy entonces hay una voz, un clamor allá en ese Congreso norteamericano. Jorge Iván Vélez Calvo, presidente de Sintra en Cali, le agradezco mucho su claridad, su elocuencia y la posibilidad de sensibilizar a los caleños de lo que está pasando y qué ha pasado al interior de las empresas municipales. A usted, Alex, a todos los televidentes, a usted, Carlos Arbey, secretario general de Sintra en Cali, muchas gracias por pues, estar aquí en el programa, por vernos, a todos los televidentes, un cordial saludo, de verdad que sí, que nos vemos dentro de 8 días, porque desde Sintra en Cali estamos haciendo patria, estamos haciendo historia, defender en Cali es algo muy interesante, es un propósito, es un objetivo y una bandera que llevamos en nuestro corazón y que vamos a continuar con ello, pero además todos los temas de ciudad. Alex, muchas gracias y buenas noches. Carlos Arbey, le agradezco mucho, muy amable. Siempre usted activo y ilustrándonos la realidad de empresas municipales. Muchas gracias. Gracias, Alex, gracias a todos los televidentes y 2 invitaciones. El próximo 31 día jueves, audiencia Sistema de Transporte Masivo en el Consejo Municipal. En el Consejo Municipal citado por el senador Alexander López, 6 y 7 de noviembre, plenaria del Consejo, en el hemiciclo del Consejo de Santiago de Cali, debate de control político continúa empresas municipales de Cali, citado ya el gerente Oscar Pardo. Muy bien, las madres comunitarias siguen defendiendo sus derechos, Sintra en Cali ha apoyado, sigue apoyando esta lucha y el tester estuvo allí para conocer la realidad de las madres comunitarias que hoy pretenden darles un bono para que dejen su labor y cambien sus funciones sensibles y de desarrollo social en el país. Con esta nota de Jefferson Montaño, les decimos a ustedes hasta el próximo martes, porque lo público se defiende y lo público nos permite construir la ciudad donde queremos vivir. Para todos ustedes, muy buenas noches y hasta el próximo martes. Recuerden, tester, mide lo público. El ICBF trabaja por la intervención y protección integral de la primera infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias en Colombia, llegando a más de 8 millones de colombianos en sus servicios. Hace 26 años, doña Amparo Cerón trabaja como madre comunitaria, donde ha entregado su vida a la niñez colombiana. Pero según el argumento de Juan Manuel Santos, ella y 80.000 madres más hoy deben de retirarse con un bono pensional de 280.000 pesos. El argumento es que está pasada de edad. Están sacando las que ya tenemos mayoría de edad y tenemos el tiempo. Claudia Andrea Méndez, hija mayor de doña Rosa, decidió continuar hace 4 años la misma labor que desempeña su madre. Todo por la niñez colombiana. Podemos sacar nuestros niños adelante, pero esto es una cosa muy diferente a lo que el gobierno realmente quiere hacer con nosotros, que es vulnerarnos todos los derechos y la discriminación como trabajadoras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando a las FAMIS a una transición obligadas, quitándoles el nombre de madres comunitarias, a las madres sustitutas el salario que verdaderamente ellas lo necesitan, y a nosotras las tradicionales nos han negado
la oportunidad a la alimentación de nuestros niños. Como madre comunitaria y cabeza de hogar, desde muy tempranas horas se levanta para asear la casa y preparar el desayuno a sus 15 niños, los cuales llegan a las 7 de la mañana. Un día de trabajo normal para una madre comunitaria es levantarse a las 5 de la mañana, tener los alimentos listos, tener nuestra casa arreglada para recibir a nuestros niños. Se llegan a las 8 de la mañana, empezamos a trabajar. Trabajamos unos momentos con nuestros niños hasta las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde paramos y salimos a estudiar al SENA y regresamos a las 9 de la noche a seguir con nuestro día a día. Hace 25 días se encuentra en las afueras de la sede administrativa del ICBF Regional Valle, en cese de actividades, donde piden que su contratación sea dignamente y no por medio de un subsidio. Nosotros entramos en paro hace 24 días. ¿Y por qué estamos en paro? Porque no nos quieren apoyar la pensión para nuestras madres que llevan más de 25 años en la lucha, madres que no han sido reconocidas su labor, madres que llevan trabajando toda la vida para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y están discriminadas, no les dan el puesto que verdaderamente se merecen. Las represalias que ha tomado la administración del ICBF en contra de las madres comunitarias ha llegado hasta el límite de cortarles el servicio de agua potable del edificio por el simple hecho de su protesta. Nos han quitado el agua, ya el agua no la podemos utilizar. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el que queda aquí en la primera, nos estaba regalando el agua. Ya tomaron represalias contra el agua para nosotras cocinar. La verdad, nos tienen discriminadas el 100%.